Listo, Diego, ya puedes compartir. Ya dice. ¿Dónde nos queda? Ya, aquí nos quedamos. En particularidades de la exploración clínica. En la anamnesis deben buscarse otros casos en la familia. La gibosidad no es armoniosa, es regular, pero más bien aguda, como si la costilla se quebrara a la altura de su arco posterior, posiblemente por la acción combinada de un crecimiento costal excesivo y de la rotación vertebral. La forma de la espalda de perfil es un signo específico de la enfermedad de Marfan. Las curvaturas sagittales desaparecen rápidamente, incluso en las escoliosis incipientes. Y después se invierten apareciendo lordosis torácica y cifosis cervical, que con frecuencia evoluciona hacia una cifosis de la unión dorsolumbar. En algunos casos, la inversión se limita a la zona lumbar, evolucionando hacia una cifosis. Cuando la persona está en decúbito prono sobre la mesa de exploración, la gibosidad puede ser paradójicamente más importante que en bipedestación. La inversión de las curvaturas sagittales tiende a ocultar la gibosidad en bipedestación, mientras que suele manifestarse cuando el peso del cuerpo por medio del esternón y de las costillas limita en parte el efecto sagital. Esta gibosidad se reduce poco manualmente, lo que permite mostrar la escasa elasticidad de la deformación. La capacidad vital está reducida como consecuencia de una deformación del tórax y por la afectación de la mecánica ventiladora secundaria a la hipotonía muscular. Radiología en deformaciones vertebrales en la enfermedad de Marfan. Bueno, la radiología. Se trata de escoliosis que en las fases iniciales pueden parecer idiopáticas, pero que en su evolución se acompañan de una inversión vertebral. Ya desde su inicio se pueden observar costillas delgadas que se verticalizan rápidamente en la convexidad. Estas escoliosis son casi siempre rígidas. Se observa precozmente la expulsión lateral de la sustancia nuclear del disco por el lado convexo, lo que explica la parte de la irreducibilidad. Suelen ser escoliosis especialmente evolutivas. Seguimos con radiología. En el examen por tomografía computarizada, o en ERM, se observa con claridad a nivel lumbar las anomalías del arco posterior adelgazado y en su fase avanzada la ectasia del saco dural. Las vértebras están en extensión y a nivel dorsal, bloqueadas en las articulaciones posteriores. Hay que buscar sistemáticamente una espondilolistesis o una espondiólisis. La gravedad de la cifoescoliosis, que pone de manifiesto un proceso displásico importante, parece estar asociada con la gravedad de la enfermedad. Las modalidades terapéuticas, tenemos la kinesioterapia, la ortopedia y la cirugía. Bueno, en kinesioterapia
Tenemos la respiratoria, la ortopédica, la muscular y la ergonómica. En respiratorio, para conservar la capacidad ventilatoria en las mejores condiciones posibles. La ortopédica, con el fin de luchar contra la evolución hacia una espalda cóncava, mediante la expiración sostenida y para conservar la movilidad. En la muscular, con el objeto de luchar contra la hipotonía, como si el músculo no pudiera seguir el alargamiento óseo excesivo, mantener un músculo apto para el funcionamiento de la columna vertebral. En la ergonómica, para proponer medidas de adaptación que contribuyan a mejorar la posición sedente y evitar la estructuración de la cifosis cervical. Y la ortopedia debe ser empleada con prudencia para no agravar la verticalización de las costillas convexas con apoyos demasiados lateralizados en el corsé, para no facilitar la evolución hacia una espalda cóncava por un efecto de extensión raquídea demasiado pronunciado que provoque la reducción de la capacidad respiratoria. Y también para no reducir la capacidad vital a más del 50% del valor teórico. En la mayoría de los casos se pone el corsé sin hacer una reducción previa con yeso, ya que es difícil de tolerar debido a su peso y porque reduce su capacidad vital. El tratamiento ortopédico no tiene una acción positiva en el plano sagital, ya que desde el punto de vista mecánico no puede tirar de la columna vertebral hacia atrás. Y tenemos la cirugía. En cirugía no se debe proponer demasiado tarde. Para su indicación no solo hay que tener en cuenta el ángulo en la radiografía anterior, sino que también hay que valorar la aparición de la lordosis torácica y su posterior agravamiento. La artrodesis posterior y sobre todo la anterior puede reducir parcialmente la extensión de las vértebras incluidas en la lordosis torácica. Para proponer un tratamiento quirúrgico, se valora el aspecto estético del tórax, midiendo regularmente la gibosidad, su forma cada vez más puntiaguda, así como la alteración progresiva de la capacidad vital y la evolución hacia la lordosis raquídea. Vamos con la escoliosis de los síndromes de Ehlers-Danlos. Bueno, generalidades. Se trata de una afección del colágeno de la matriz extracelular. Se distinguen distintas formas de la enfermedad según la clase de colágeno anormal. Descripciones clínicas. En el tipo 3, el aspecto morfológico de los pacientes es normal, pero la exploración clínica pone de manifiesto la piel hiperestirable. Tiene la hiperlaxitud ligamentosa, la fragilidad de la piel, la fatiga que aumenta progresivamente y la aparición de dolores articulares. Bueno, en piel hiperestirable, es fácil de observar en la zona de la rótula o del cranón. La piel cuelga ampliamente sobre los planos de deslizamiento subyacentes. Entre el pulgar y el índice hay un pliegue de varios centímetros. Hiperlaxitud ligamentosa causa de subluxaciones o de luxaciones articulares. También la fragilidad de la piel con excoriaciones y heridas ante el mínimo traumatismo. La cicatrización es anormal con formación de cicatrices papiráceas. También pueden aparecer varices venosas superficiales. También la fatiga que aumenta progresivamente a lo largo del día con hipotonía muscular que pueden llegar a ser invalidante.
También hay aparición de dolores articulares, tanto a nivel raquídeo como periférico, diurnos, aunque también nocturnos, porque se vuelven progresivamente resistentes a los analgésicos, incluyendo los opiáceos. Exploración clínica. Con ella se busca sistemáticamente la aparición y posteriormente la evolución de una escoliosis. La génesis de dicha escoliosis se puede explicar por la hiperlaxitud discal y ligamentosa secundaria a la alteración funcional de las fibras colágenas y por la hipotonía muscular habitualmente observada en la enfermedad de Ehlers-Danlos. No todos los pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos presentan escoliosis, pero cuando existe debe distinguirse de la escoliosis idiopática. El carácter altamente reducible de la deformación de un contexto de hipermovilidad articular debe sugerir una escoliosis sintomática. En los pacientes con escoliosis, el 80% tiene dolores raquídeos o cervicales, pero este porcentaje no es diferente de los enfermos que padecen síndrome de Ehlers-Danlos sin escoliosis. Radiología. La reducibilidad en la radiografía de frente compara el ángulo de Cobb. Esto medido en bipedestación con el medido en la radiografía de frente realizada en suspensión con 2/3 del peso corporal, o mejor realizada en decúbito supino para evitar la laxitud potencial de una unión cráneo-cervical, generalmente superior al 50%. Las escoliosis importantes y evolutivas se observan en las formas graves del síndrome de Ehlers-Danlos y se caracterizan por dislocaciones laterales precoces en la curvatura lumbar. Suelen evolucionar hacia una cifosis con inversión vertebral, dando como resultado una espalda cóncava que termina en una cifosis cervical. En la radiografía lateral hay que buscar sistemáticamente una espondilolistesis. Medios terapéuticos. Con la kinesioterapia no se detiene la evolución, pero sí se preserva la función respiratoria, sobre todo si se tiene en cuenta que la deformación evoluciona hacia una verticalización progresiva de las costillas convexas en un perfil que primero es una espalda plana y después una espalda cóncava. El tratamiento conservador con corsé o mediante reducción, primero con yeso y después con corsé, debe aplicarse con precaución. La piel es frágil y debe ser controlada cuidadosamente para evitar efracciones cutáneas cuya cicatrización siempre es delicada y antiestética. Antes de empezar el tratamiento, los pacientes deben ser informados de todo esto, sea cual sea el tipo de contención empleada. El resultado en la radiografía de frente es alentador debido a la gran reducibilidad de la deformación. Sin embargo, es necesario controlar la verticalización costal para que no progrese e incluso para que no se agrave con apoyos mal orientados en la órtesis. El perfil es igualmente importante. Con la órtesis se intenta recuperar curvas armoniosas o se trata incluso de poder conservar el plano sagital mediante kinesioterapia. La kinesioterapia es fundamental para combatir los dolores, sobre todo el trabajo en balneoterapia que alivia las articulaciones y permite realizar un entrenamiento muscular. Cuando la escoliosis progresa, a pesar de un tratamiento ortopédico o si la deformación no es estable cuando se retira el corsé,
Se plantea el tratamiento quirúrgico con injerto y artrodesis. Y esa sería toda mi parte. Y ahora va a continuar mi compañero Orlando. Ok, bro, ¿me pones por favor como anfitrión? ¿A cuál Orlando? Al que tiene la O y la E nomás. Ah, Ya, ¿quién continúa? Aquí estamos. Mm, bien, licenciado, continuando con el tema, voy a explicar o a relatar el tema de la escoliosis y trisomía. Bien, generalidades. Se calcula que la frecuencia de la escoliosis en el paciente trisómico es de 3,3 de 1000. En lo superior, por lo tanto, la frecuencia de la escoliosis idiopática es de 2 a 1000 en la población general. La deformación raquídea está acentuada por la hipotonía y la laxitud ligamentosa. Estas personas tienen más o menos se podría decir que son más flexibles para entendernos mejor, ¿no? Que tienen la piel más igual de flexibles o se puede alargar o más o menos tienen la piel más, más elástica. Bien, la deformación de la columna vertebral. El tipo de escoliosis se parece observado en las escoliosis idiopáticas combinadas en toracolumbar, lumbar o torácico. El aspecto de la curvatura es totalmente distinto de las escoliosis neurológicas de curvatura única. También se explora la morfología de miembros inferiores de frente y de perfil para poder valorar su percusión sobre la estática raquídea. Cuando estas examinan la columna vertebral, se constata de una acentuación de las curvas, con una proyección del cuello hacia adelante que puede persistir después del tratamiento ortopédico. Aquí podemos observar, más o menos tienen esa apariencia ya una vez que tomamos algunas radiografías o resonancia magnética, pues se puede observar ya con más definición, ¿no? Con más especificidad de la deformación que sufre la columna vertebral. Bien, aquí en la radiología, antes de efectuar cualquier maniobra de transacción axial, es necesario comprobar las radiografías que no haya alguna inestabilidad a nivel de la unión occipito-cervical. De la reducibilidad suele ser como la escoliosis idiopática. Tiene un parentesco con estas escoliosis idiopáticas, ¿no? Pero se las puede confirmar con una radiografía. Entre las modalidades terapéuticas tenemos el tratamiento ortopédico, que se basa en el mismo método terapéutico que los empleados en las escoliosis idiopáticas, pero las explicaciones deben ser especialmente claras para que tanto paciente como en su entorno entiendan bien el protocolo terapéutico propuesto. Bien, podemos tener en el primer
primera opción de tratamiento como el corsé de Milwake, que se requiere la participación activa del niño. En estos casos es más eficaz que las escoliosis idiopáticas, aunque sigue siendo más interesante que las otras ortesis si existe contraindicación cardíaca o antes del periodo puberal. También tenemos el otro tratamiento que es el tratamiento ortopédico de Lyon, que consiste en una o dos reducciones sucesivas con yesos seguidos de adaptación de un corsé de Pilbao, de polietileno, o de una ortesis, o de una pieza, perdón, me disculpar, de una pieza en polietileno con refuerzo de carbono para limitar los efectos sobre la función cardiorrespiratoria. Bien, sigamos. Escoliosis y siringomielía. Generalidades. En la siringomielía existe una cavidad asimétrica en la sustancia gris que casi nunca se comunica con el conducto ependimario, signo que se distingue desde un punto de vista anopatológico de la hidromielía. Dilatación regular del conducto ependimario y cavidad quística de un tumor medular. Debe de señalarse que entre el 20 al 70% de las siringomelías hay escoliosis según las series, y el 4% de las escoliosis llamadas idiopáticas y de más de 20 grados se asocian a una siringomelía. Entonces, lo que quiere decir que del 70% hay un 4% que son ya más de 20 grados, se puede asociar ya con una siringomelía, ¿no? Con esta escoliosis en general. Descripción clínica. La afectación presenta un gran polimorfismo, puesto que el cuadro clínico a nivel están determinados por la cavidad lesional y su extensión. La siringobulbia, sí, perdón, siringobulbia y siringomielía cervical con afección de los miembros superiores y siringomielía dorsal. Bien, esas son algunas características de esta descripción clínica para detectar este tipo de escoliosis. También en la anamnesis tenemos que buscar la existencia de dolor que esté presente alrededor de la mitad de los casos. En algunos casos no existe la escoliosis esencial y que puede localizarse, en miembros superiores, el tronco, en la gibosidad y en miembros inferiores. Es posible observar cefaleas de esfuerzo del paciente, ¿no? Los signos clínicos iniciales comienzan con el lado de convexidad, de la escoliosis. En algunas situaciones como la abolición del reflejo cutáneo abdominal, como la franca de anestesia limitada que descubre por la presencia de una escara debajo del yeso o del corsé. Pequeños signos piramidales, el tortícolis, que es un signo precoz, después de un tiempo de evolución. Aparecen algunos signos tróficos, como en la musculatura, ¿no? En la radiología, se puede confirmar el diagnóstico con las imágenes obtenidas por resonancia magnética de toda la médula. La dificultad que reside en adaptarse a estas curvaturas de la escoliosis y de las fosas cerebral posterior. La inyección del medio contraste no es sistemática
En la resonancia magnética se puede apreciar la malformación de su extensión, sus eventuales comunicaciones y sus relaciones con la médula. También permite buscar un posible o alguna posible malformación de Chiari, asociada en 8 de cada 10 casos. Anomalías óseas en una luxación entre la cervical 1 y la cervical 2. Disrafias con médula fija baja o distematomielía. O algo así. Algunas modalidades terapéuticas que podemos aplicar en este tipo de escoliosis. Cuando existen signos neurológicos, se puede discutir la indicación de intervención neurológica para lograr su estabilización. Cuando la escoliosis no presenta ningún signo neurológico asociado, la neurocirugía no está indicada. No está indicada si no va a realizar ningún tipo de intervención, pero es indispensable cuando se decide hacer una cirugía de la columna vertebral. Con frecuencia, en estos casos, es necesario recurrir a esta corrección de cirugía por artrodesis vertebral, realizada en 1 o 2 tiempos y habitualmente con instrumentación. Aquí podemos ver ya la imagen de cómo se realiza o cómo queda para estabilizar este tipo de escoliosis. La deformación de la columna vertebral. No todas las formaciones provocan una deformación. Depende a la existencia de un equilibrio de los potenciales de crecimiento en los planos frontal y sagital. Una misma malformación hemivertebral puede producir según los siguientes casos. Una escoliosis evolutiva antes de los 5 años de edad requiere un tratamiento quirúrgico precoz. Una escoliosis que puede evolucionar como una escoliosis idiopática y requiere un tratamiento ortopédico y a veces un quirúrgico en la adolescencia. También una escoliosis moderada no evolutiva, resolutiva, sin necesidad de tratamiento. En las particularidades de la exploración clínica podemos realizar la exploración clínica general de columna vertebral, la cual se realiza igual ya que la escoliosis idiopática, aunque en algunas particularidades, la medición de la gibosidad no siempre es fácil. Suele localizar muy cerca de la línea de las espinosas, sobre todo a nivel lumbar, ya que a menudo se asocia con una cifosis lumbar que aumenta la importancia de la gibosidad medida clínicamente. En la exploración con el enfermo en cúbito prono, se observan gibosidades más bien cortas que no se reducen, y mediante la presión manual sobre las zonas deformadas se confirma la irreducibilidad que contrasta con la corta edad del niño. También podemos hacer un examen neurológico que debe repetirse para detectar la debilidad de miembros inferiores, el trastorno de esfínteres o retracción musculotendinosa de reciente desaparición. La exploración de raquídeas siempre se debe completar con un estudio general en busca de malformaciones asociadas renales o cardiovasculares. Bien, en la miolografía o en la resonancia magnética se busca displasia de la médula espinal, médula fija
distantomielia presenta el 20 a 40% de las escoliosis malformativas. Gracias a una radiografía estándar se puede distinguir los distintos signos o defectos, ¿no? Los defectos de formación vertebral, ya sean totales o parciales, la anomalía es más frecuente en un 49%, es la hemivértebra del defecto de la formación lateral. También podemos observar en la resonancia magnética los defectos del segmento vertebral de la formación de bloques completos o parciales, de la barra vertebral lateral de McMaster y Otsuka. Encuentran el 38% en su serie. Los defectos de sutura vertebral anterior con la formación de una vértebra llamada en mariposa o posterior como la espina bífida, como la localización torácica, es la más frecuente en un 43%. Y Winter 8 al considerar que esta tiene una evolución más grave. Bien, en algunas modalidades terapéuticas, van a disculparme, me faltaba imagen, utilizando la kinesioterapia no puede impedirse la progresión de esta escoliosis congénita. Sobre todo si es una evolutiva, se asocia a un tratamiento ortopédico, ya que en caso de que esté indicado en el adulto, los dolores discales artrósicos se tratan con kinesioterapia, que además mejora el trofismo general del tronco. En algunos casos, la cirugía sirve para dirigir el crecimiento vertebral y bloquear las zonas inestables, aunque en algunas ocasiones el tratamiento quirúrgico se aplica a la malformación artrodesis circunferencial, una curvatura escoliótica importante que requiere un tratamiento quirúrgico tradicional, adaptando a las condiciones anatómicas particulares del paciente. Bien, vamos a continuar con las deformaciones vertebrales de la neurofibromatosis de von Recklinghausen. Ok. La neurofibromatosis de tipo 1 es la afección genética con el elevado índice de mutaciones hereditarias que presenta múltiples lesiones. Las lesiones óseas no son infrecuentes, las cuales son las siguientes. Pseudoartrosis de los miembros son muy características. Afecciones de la columna vertebral cuya frecuencia son los distintos estudios difícil de establecer, los cuales son difíciles de establecer, perdón. Localizaciones vertebrales, las cuales son frecuentes y de origen de escoliosis por neurofibromatosis, que hay que distinguir de la escoliosis con neurofibromatosis. Modalidades terapéuticas. En estas escoliosis por neurofibromatosis, los resultados obtenidos con el tratamiento ortopédico son decepcionantes. No obstante, se puede proponer en una espera de un injerto óseo antes de realizar el tratamiento quirúrgico. Se hacen estudios complementarios con resonancia magnética en busca de un neurofibroma o de una ectasia en la dura madre, o de la dura madre, perdón. En este tratamiento, la colocación de un injerto en forma de circunferencia por encima y por debajo de la zona sana, con el fin de conectar ambos lados de la zona displásica, conservando los ejes mecánicos.
Generalmente, antes de proceder a la artrosis, se hace una reducción con yeso o con halo. En adultos, el resultado no sufre ninguna variación. La rehabilitación no es específica y se basa en el programa tradicional de las escoliosis. Aquí podemos ver una imagen de resonancia magnética de ese tipo de escoliosis, ¿no? De neurofibromatosis. Continuando, vamos a explicar o relatar sobre las escoliosis toracocógenas. Aplasia de la cúpula diafragmática. Bien, la aplasia de la cúpula diafragmática representa la forma anatómica más completa de las malformaciones congénitas del diafragma. Afecta entre el 20 y el 30% de las hernias diafragmáticas congénitas. Bien, aquí la técnica consistente es la quirúrgica en una transposición de colgajo